examen o cuando devuelve una actividad, no sabemos si está aprendiendo, está aprendiendo bien, aprendió su oficio, sabe rendir, pero aprendió porque el aprendizaje es a largo plazo, es duradero, es lo que queda después de que los dejamos y siguen en su circuito educativo. Esos sesgos de aprendizaje a rendimiento son sesgos que son nuestros, y el mismo sesgo está con la tecnología. El sesgo de la tecnología va a motivar, entonces si pongo el ChatGPT va a motivar a los estudiantes, antes era un video, antes era otra cosa, o el sesgo del solucionismo tecnológico, que la tecnología va a venir a resolver problemas que no son problemas de la tecnología, que son problemas de la pedagogía, el aburrimiento, la comprensión, etcétera, etcétera. Yo quiero ir más allá de este mito del eterno retorno, que es esto de volver a los mismos mitos, y voy a presentar algunas propuestas ya un poquito más avanzadas para pensar qué podemos hacer. En primer lugar, entender que esto no lo hacemos solos, ¿no? La experimentación con las tecnologías exige de colectivos que acompañan, de grupos, de comunidades. A mí hay algo que me gusta mucho y me está gustando cada vez más, que es, y se lo voy a poner muy sencillamente, yo recibo muchos estudiantes en el nivel de doctorado, por ejemplo, que tienen que hacer una tesis. Para la tesis tienen que hacer una pregunta de investigación. Les cuesta un montón hacer una pregunta de investigación. Empecé a indagar por qué no pueden hacer una pregunta de investigación. Y la realidad es, ¿cuánto pregunta un estudiante a lo largo de su vida escolar? ¿Cuánto pregunta genuinamente? Digo, no preguntar, profesora, ¿me pueden volver a explicar o voy al baño? No, omitamos esas preguntas. ¿Cuántas de esas preguntas que hace un estudiante promueven la construcción de algún conocimiento? Preguntan no. Freire hablaba, ¿no?, de la pedagogía de la pregunta. Y sin embargo, la inteligencia artificial exige hoy buenas preguntas, porque si vamos a preguntar algo que es sencillo, la respuesta va a ser sencilla. Si vamos a generar buenas preguntas, vamos a exigir un poquito más de ese intercambio con el ChatGPT. Me gusta entonces entender que en esos modos emergentes de aprender hoy tenemos sujetos que a la vez que son curiosos, se frustran rápido. ¿Sí? Tienen escasa tolerancia a la frustración en su mayoría, también producto de la inmediatez de estas tecnologías. Y a la escuela le toca casi ser contrahegemónica en un punto, ¿no? La escuela dice, bueno, tomate tiempo para pensar, no digas lo primero que se te ocurra a la cabeza, trabajar, leer, profundizar. Tenemos que seguir, por supuesto, en esa línea, combinando con poder realizar buenas preguntas, poder trabajar en la jerarquización y en la comprensión, poder experimentar con el ChatGPT. A mí me dicen lo del plagio, ¿no? Muchos plagian, pero antes también plagiaban con el copy y paste, o yo copiaba de los libros y no entendía ni lo que estaba poniendo. Acá la pregunta que yo me hago, perdón que sea bastante incisiva, es qué consignas damos para generar este tipo de respuesta que puede ser un copy-pego, que puede plagiarse hoy. Y lo digo porque reviso consignas. En su momento yo dirigí el programa UBA21, que es el programa que ingresó a la Universidad de Buenos Aires, y me la pasaba revisando exámenes, y revisando exámenes para 10.000, ¿sí? Era masividad, y diciendo, bueno, pero esta pregunta, ¿y qué? Porque hay algo que no se ve tanto. Uno habla de la brecha digital, y habla de, bueno, no hay computadoras, no hay acceso. Hay otra brecha que es una brecha cognitiva, que es más invisible, y para mí fue muy clara en la pandemia. En la pandemia dimos mucha tarea, ¿no? Terminamos cansadas, pero también el agobio nos fue como un boomerang. Dimos mucha tarea porque había que mostrar y la continuidad fue muy compleja, y muchos estudiantes tuvieron que ejercer lo que se llama el rol metacognitivo de la autorregulación. La autorregulación lo que dice es que elijo cómo aprender o elijo cómo estudiar. ¿Cuánto tiempo le dedico a esto? ¿Cuánto tiempo le dedico a esta otro? Si esto es difícil, lo hago con más tiempo o lo dejo porque sé que no lo voy a hacer, entonces hago algo más fácil. Esas estrategias de autorregulación en algunos casos se profundizaron y en otros casos no hubo diversidad y los estudiantes les fue mal o tuvieron mucha dificultad.
Parte de la poca diversidad de estrategias de autorregulación que tiene nuestro estudiantado tiene que ver con que las consignas que damos tampoco son diversas y tampoco generan muchísima posibilidad de aprender de manera distinta. ¿Me siguen en este punto? Muchas consignas básicamente van al mismo tipo de proceso cognitivo, análisis, síntesis, y eso, o resolución de un problema, o resumen de un texto, comprensión de un texto. Esta poca diversidad de estrategias didácticas va generando una estrechez en las formas de las estrategias que tienen nuestros estudiantes para aprender, en esa autorregulación. Y esto es una brecha cognitiva, quizás una brecha digital, pero deja fuera a muchísimos estudiantes. Estos modos de aprender, desnaturalizar estos sesgos, para mí, desde mi punto de vista, es vital para mejorar la comprensión y mejorar la vivencia. Y acá empiezo el nudo de la cuestión que tiene que ver con las estrategias didácticas de uso de las tecnologías. Y lo que me pregunto es, por lo menos yo ahora fui docente de secundaria muchos años, ahora estoy también hace mucho en la universidad. Yo pienso en la de Buenos Aires, yo pienso que si un estudiante tiene que venir a mi facultad y se tiene que tomar un tren, por ejemplo, 1 hora, y en esa hora leyó el libro, y después viene a mi clase y yo le repito el libro que leyó, ¿qué experiencia le estoy generando a ese estudiante? ¿No? Me lo pregunto. Entonces, ¿cómo? La pregunta clave con la inteligencia artificial y con las tecnologías es cómo generar experiencias significativas, perdurables y que valgan la pena ser vividas por nuestros estudiantes. Y acá las claves tienen que ver con estos sujetos que cambian. ¿Cuánto lo conocemos? ¿Cuánto sabemos qué los inquieta? ¿Qué se preguntan? ¿Qué los motiva? ¿Cuánto conocemos a estos estudiantes? ¿Cuánto sabemos de cómo cambiaron estas formas de aprender? Esto que les decía, esta horizontalidad, esta fragmentación, estos modos más visuales que tienen, contemporáneos, estos tiempos más cortos de atención, pero a la vez valiosos, esos modos de leer en diagonal que tienen y que cambiaron. ¿Cuánto sabemos de cómo leen, de cómo aprenden, de qué les inquietan? Para poder ofrecer experimentaciones con estas herramientas. En estas experimentaciones, las estrategias que a mí más me gustan con estas herramientas, con ChatGPT o con otras, tienen que ver con, primero, ir instalando la capacidad de un metalenguaje. ¿Por qué digo esto? Vuelvo al inicio. La inteligencia artificial es literal, no tiene contexto lingüístico. Aprender con metáforas, aprender a salir de la literalidad, la ironía, el chiste, el meme tan popular, son formas alternativas de lenguaje. Y estas formas alternativas de lenguaje abren un mundo enorme en nuestros estudiantes. En las historias siempre contamos historias, ¿no? Siempre contamos, sobre todo en el jardín, después uno se olvida que las historias son maravillosas. Pensar una pedagogía por desafíos, y ahí voy a ponerles ejemplos concretos de cómo pensar y me sale el amor por lo lúdico y por los videojuegos. Una pedagogía por desafíos, pensar en qué tatuajes cognitivos les dejamos en la piel. Cuando uno piensa en su historia, ¿cómo llegó a ser docente? ¿Por qué abrazamos la docencia? Yo soy docente hace más de 30 años y creo que sigo abrazando esta profesión como el primer día.